The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let him come in? There's nothing in this world to keep you apart. What is your answer to him? Time after time he has waited before, and now he is waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how he wants to come in. If you'll take one step toward the Savior, my friend, you'll find his arms open wide. Receive him and all of your darkness will end. Within your heart he'll abide. Time after time he has waited before, and now he is waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how he wants to come in. Even though I've been a Christian for a few years now, I still consider myself a baby Christian. And over the years, I have been richly blessed from the ministry or by the ministry of Todavía me considero un cristiano bebé estudiando y he sido bendecido con el ministerio del pastor Esteban Bohr. Así que me gozo en invitar al pastor Bohr a que venga después de orar. Y vamos a escuchar qué significa lamentar y llorar. Padre en los cielos, te damos gracias que regresas por darnos la oportunidad de venir aquí y de entrar más profundo en el santuario. Ahora que estudiamos, Padre, pedimos que bendigas al pastor Bohr, que lo llenes con tu espíritu y que abras nuestro corazón para que podamos recibir la palabra que tienes para nosotros en esta hora. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. En Jesús te lo pedimos, amén. Buenas noches. Estos son los valientes están aquí esta noche. Hasta el final, hasta lo más dulce. Ha sido un día buenísimo. Tuve que salir en la tarde para tener una reunión de Zoom. Y ya lo había tenido hace mucho tiempo, así que no podía cancelarlo. Escuché el sermón de Carlos y el sermón de James completo. Así que fui bendecido en mi hotel. Vamos a tener una palabra de oración. Y entonces entramos en el estudio. Padre en los cielos, ahora que vamos a hablar, Padre, sobre el llanto y el lamento de Jerusalén en cuanto a la marca de la bestia, pedimos, Padre, que nos podamos dar cuenta cuán serio es obedecerte hasta el final. Te damos gracias por la promesa de tu presencia y te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos a que estén conmigo en Apocalipsis capítulo 7 y vamos a leer el versículo 1 al 4 mientras empezamos. Y dice, después de estas cosas vi 4 ángeles de pie en los 4 ángulos de la tierra. Ahora recuerden estos detalles. Y estos 4 ángeles estaban aguantando los 4 vientos de la tierra.
para que el viento no soplase sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vi a otro ángel que subía del oriente, que tenía el sello del Dios viviente, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado poder para dañar el tierra y el mar, diciendo: no dañen a la tierra, al mar o a los árboles, hasta que hayamos sellados a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Ahora la pregunta es: ¿por qué es necesario para que los siervos de Dios sean sellados? La contestación se encuentra en el final del capítulo 6, el capítulo anterior. Vamos a leer capítulo 6, el versículo 14. Lo que se está describiendo aquí es el fin de la última del periodo de tribulación y la segunda venida de Cristo. Entonces el cielo retrocedió como un pergamino cuando se enrolla, y cada montaña y cada isla fue removida de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los comandantes, los valientes, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las rocas de las montañas, y dijeron a las montañas y a las rocas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Nunca he visto un cordero con ira, ¿verdad? Es un animal muy manso, pero... Y luego la pregunta viene: porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La pregunta es que solamente los que son sellados podrán estar en pie. Ahora, para entender esto, estos pasajes de Apocalipsis, tenemos que regresar al libro de Ezequiel, porque Ezequiel tiene el fundamento de lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 6 hasta el 7. Hasta el 7:4. Así que vamos a regresar a Ezequiel, pero antes de eso quiero mencionar un principio muy importante para dirigirnos. El principio es que en Ezequiel, en los primeros capítulos, estamos tratando con los judíos literales en Jerusalén literal. Ese es el tipo. En Apocalipsis estamos tratando con judíos espirituales y Jerusalén espiritual, que es el anticristo, el antitipo, perdón. Para entender el antitipo, tenemos que entender el tipo. Así que tenemos que regresar al libro de Ezequiel. Lo primero que queremos saber es que el libro de Ezequiel describe apostasía entre el pueblo de Dios. No está hablando de los filisteos ni sobre los egipcios. Está hablando de la condición que existe en Jerusalén entre aquellos que profesaban ser servidores de Dios y aquellos que se le echaba la culpa particular por todos los pecados que estaban ocurriendo entre medio del pueblo de Dios. Y eran los líderes religiosos mayormente. Noten Jeremías capítulo 5, versículo 31. Los profetas profetizan falsamente y los sacerdotes gobiernan por su propio poder. Y no solamente los profetas y el gobierno, porque luego dice: y mi pueblo le encanta que sea así. Pero ¿qué vas a hacer al final? Así que podemos citar a Jeremías porque él era contemporáneo de Ezequiel. Están escribiendo hasta la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C. Ahora, hay algo más que los líderes religiosos estaban haciendo que los llevó a la apostasía, que llevó a Israel a la apostasía. Ezequiel 22:26, y recuerden los detalles de este verso, porque vamos a regresar al concepto que encontramos ya mismo. Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes violaron mi ley. ¿Eso suena familiar? Y profanaron mis cosas santas. No han distinguido entre lo santo y lo profano, o sea, entre lo común, ni han dado a conocer la diferencia entre lo inmundo y lo limpio.
y han escondido sus ojos de mis sábados. De modo que yo soy profanado entre ellos. No puede distinguir entre lo santo y lo común, particularmente en cuanto al sábado. Y era el sacerdote que estaba llevando a la gente en apostasía. Así que Dios dijo que iba a traer juicio a Jerusalén. En el capítulo 1 de Ezequiel, un capítulo muy exótico, encontramos que viene Dios del norte, que viene del cielo. Y el propósito es para entrar al templo de Jerusalén para hacer una obra de juicio. Y cuando lees Ezequiel capítulo 1, te puedes dar cuenta que este trono, rodeado de querubines, hay uno que está sentado sobre el trono. Es Dios Padre, y debajo de las alas de los querubines están las manos de un hombre representando a Jesús. Ahora, el capítulo 2 al 6, vamos a ir para los capítulos. Capítulos 2 al 6 describe la deplorable condición espiritual de aquellos que profesaban servir a Dios en Israel, en Jerusalén. Pero describe la apostasía que existía entre esos que decían ser seguidores de Dios. Así que Dios dijo que iba a venir destrucción contra Jerusalén desde los 4 ángulos de la tierra. ¿Eso ¿les suena eso? Noten Ezequiel capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 1. Así como en Apocalipsis 7 tienes 4 esquinas, 4 ángeles aguantando los vientos antes de la destrucción, eso mismo ocurre en Ezequiel 7. Y vino mi palabra del Señor diciendo, y tú, hijo de hombre, así dice el Señor Dios de la tierra de Israel, un fin. El fin ha llegado a los 4 ángulos de la tierra. Ahora ha llegado el fin sobre ti, y enviaré mi ira contra ti, y te juzgaré según tus caminos. Noten, esto es un juicio sobre los que están dentro de la ciudad, los que dicen ser hijos de Dios. Y luego dice al final del 3, y te pagaré todas tus abominaciones, y te juzgaré según tus caminos, y te pagaré por todas tus abominaciones. Mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia, pero pagaré tus caminos, y tus abominaciones estarán en medio de ti. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Una palabra crítica, abominaciones, estaban haciéndose dentro de la ciudad. Ahora vamos al capítulo 8. La razón por la cual Dios dijo que iba a destruir la ciudad, no todos, no los que tenían la marca, pero aquellos que estaban en apostasía, es porque la gente estaba comiendo abominaciones. Y en el capítulo 8 tienes una lista que va escalando de las abominaciones en orden de gravedad. Así que tienes esta expresión. Dios le dice a Ezequiel, yo te mostraré abominaciones mayores que estas. Así que Dios le muestra a Ezequiel una abominación grande, y Ezequiel dice, eso está grande. Y Dios dijo, ahora te voy a mostrar uno peor. Y Dios le muestra otra abominación. Y Ezequiel dice, wow, qué terrible. Dios le dice, no has visto nada aún, hay abominaciones más grandes que esta. ¿Y qué era lo que estaba en la parte de arriba de la lista? Después que veamos lo que es una abominación, vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículos 25 y 26. Deuteronomio 7, 25 a 26 dice, la palabra abominación es idolatría. Noten lo que dice. Quemarás las imágenes de fuego talladas en sus dioses. No codiciarás la plata ni el oro que tienes sobre ellos, ni lo tomarás para que no caigas en un lazo, porque es abominación al Señor. Ni introducirás abominación en tu casa,
para que no seas condenado a destrucción como ellos. Lo detestarás por completo y lo aborrecerás, porque es una cosa maldita. Es una cosa maldita. Así que, ¿qué es una abominación? Es el pecado de idolatría. Ahora regresemos a la lista que va escalando. ¿Cuál fue el peor de las abominaciones que se estaban cometiendo entre el pueblo profeso de Dios en la ciudad de Jerusalén? Noten Ezequiel capítulo 8, versículo 16 al 18. Ezequiel 8, 16 al 18. Este es lo que colmó la copa. Este es lo que desbordó la paciencia de Dios. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor. Está en el santuario. Y allí a la puerta del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, habían unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor, y sus rostros hacia el este, y adoraban el sol hacia el oriente, hacia el este, perdón. ¿Cuál fue la peor de las abominaciones dentro del santuario que iba a traer la destrucción de Jerusalén? La adoración del sol. Creo que ya están entendiendo por dónde va esto. Este es el tipo. Ahora después vamos a ver el antitipo. Así que Dios dice, por estas abominaciones, lo peor de cuáles es adorar el sol, yo vendré en destrucción contra la ciudad. Noten Ezequiel capítulo 8, 17 y 18. Dios le dijo a Israel, por medio de Ezequiel, y me dijo, ¿has visto esto, hijo de hombre? ¿Es una cosa trivial que la casa de Judá cometa las abominaciones que cometen aquí? Porque han llenado la tierra de violencia, luego han vuelto para provocarme a ira. Ciertamente pusieron las ramas sus narices. Por tanto, también yo actuaré con furor. Mi ojo no perdonará, ni tendré piedad. Y aunque clamen en mis oídos a gran voz, no los escucho. No los escucharé. Dios dice, por estas abominaciones y la idolatría, el peor de cuales todos era la adoración del sol, yo voy a venir a destruir la ciudad. Ahora hay una parte muy importante. Dios le había dado a Israel el sábado para recordarles que Él era el único Dios verdadero. Noten Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20. Es largo, pero quiero que vean la expresión mis sábados. Ezequiel 20, 12 al 20. Y quizás al principio Dios está describiendo cómo tomó sus pecados en el desierto. Noten lo que dice el versículo 12. Dios dice, también les di mis sábados. ¿Qué les di? Mis sábados, por ser señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor que los santifico. Así que yo soy el Señor que los separo, porque santificar, ser, poner algo aparte. Versículo 13. Sin embargo, la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No anduvieron en mis estatutos. Despreciaron mis juicios, los cuales si alguno lo hace, vivirá por ellos. Y profanaron en gran manera. ¿Qué profanaron? Mis sábados. Entonces dije que derramaré mi furor sobre ellos en el desierto para consumirlos. Pero actué por causa de mi nombre para que no fuera profanado delante de los gentiles a cuyos ojos los había sacado. Significa que si los destruyo, lo van a mirar y decir, mira lo que hizo, los sacó de Egipto para destruirlos. Versículo 15. Así que también les levanté mi mano en el desierto y les juré que no les llevaría a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la gloria de todas las tierras, porque despreciaron mis juicios y no anduvo en mis estatutos. Ahora viene, sino que profanó ¿qué? Mis sábados, porque su corazón seguía a sus ídolos. Sin embargo, mi ojo los libró de la destrucción, no los acabaré en el desierto. Pero dije a sus hijos en el desierto, no andes en los estatutos de tus padres. No andes en los estatutos de tus padres, ni guardes sus juicios, ni te contamine con sus ídolos. Yo soy el Señor tu Dios.
andar en mis estatutos, guarda mis juicios y cumplidlos. Ahora noten, santificad que mis sábados, y serán por señal entre yo y vosotros, para que sepan que yo soy el Señor vuestro Dios. Hermana White tiene un comentario muy interesante y que lo quiero leer en este momento. Si lo puedo encontrar en mis notas. Aquí lo encontré en la final. Este es el conflicto de los siglos. Si el sábado hubiera guardado universalmente, los pensamientos de los hombres hubieran sido llevados a su Creador como suprema adoración, y nunca se hubiera levantado un ateo, un idólatra o un infiel. Así que, ¿qué hubiera pasado si Israel se hubiera acordado del sábado? No podrían estar adorando el sol. No podrían estar practicando las abominaciones, porque el sábado enseña que solamente hay un solo Dios y que Dios los separó para sí mismo, no para los dioses falsos. De hecho, en la Biblia, la adoración y el sábado están ligados estrechamente. Noten lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, el primer ángel. Y entonces vi otro ángel volando por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a alta voz: teme a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El sábado está directamente ligado a la adoración. Cuando adoramos el sábado, estamos adorando al Dios verdadero. Cuando pisoteamos el sábado, estamos pisoteando y adorando un engaño, un sábado falso. Noten también que en Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23 dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que haré permanecerán delante de mí, dice el Señor, y así permanecerá tu descendencia y tu nombre. Y sucederá que de una luna nueva a otra, y de un sábado a otro, mejor de sábado a sábado, todos vendrán a adorar delante de mí. Toda carne vendrá a adorar delante de mí. El sábado está ligado con la adoración. Y si las personas en Jerusalén hubieran guardado el sábado, nunca hubieran practicado adoración falsa. Pero habían algunos en la ciudad que fueron fieles a Dios. No estaban practicando las abominaciones, un remanente pequeño. Así que Dios, antes de traer la destrucción, dice: yo tengo que hacer una obra de separación, una obra de juicio entre aquellos que profesan mi nombre. No es un juicio de los filisteos o de los egipcios o todas esas naciones. Es un juicio sobre aquellos que dicen servir al Dios verdadero. Así que en Ezequiel capítulo 9, leemos desde el versículo 1 al 6. Noten lo que dice. Habla del sellamiento que tiene que ocurrir antes de la destrucción de aquellos que practican las abominaciones. Y dice aquí: entonces llamó a mis oídos diciendo que se acerquen los que están a cargo de la ciudad, cada uno con un arma mortal en la mano. Y de momento 6 hombres vinieron de la dirección de la puerta superior que mira hacia el norte, y cada uno con su hacha de guerra en la mano. Uno de ellos estaba vestido de lino y tenía un tintero de escritura en su lado. Entraron y se detuvieron frente al altar de bronce, y la gloria de Dios de Israel había subido desde el querubín, donde había estado, hasta el umbral del templo. Y llamó el Señor al hombre vestido de lino, que tenía el tintero de escribano a su lado, y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una marca en la frente. Pregunta: ¿es similar eso a lo que leímos en Apocalipsis? Claro que sí. Pon una marca en la frente de aquellos que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Estaba todo el mundo practicando las abominaciones? ¿Estaban todos adorando el sol? No.
Dios había puesto un remanente fiel. La pregunta es, ¿quién es este hombre vestido de lino fino? Bueno, históricamente era Aarón, pero proféticamente ¿es quién? Es Jesús. Noten en Levítico capítulo 16, versículo 4, donde habla de las vestiduras de Aarón. Dice, y se pondrá la túnica de lino santo y los calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Se ceñirá con un cinto de lino y con la turbante de lino se vestirá. Estas son vestiduras sagradas. Así que, históricamente estamos hablando de Aarón, pero proféticamente estamos hablando de Jesucristo. Así que Dios dice, voy a poner un sello sobre aquellos que están gimiendo, aquellos que están sellados serán destruidos. Y describe la destrucción de la ciudad, de los que hicieron apostasía, en el versículo 5. A los demás dijo en mi presencia, id tras ellos por la ciudad y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengas piedad. Mata completamente a viejos y jóvenes, doncellas, niños, pequeños y mujeres, pero no lo hagas. No te acerques a quien tiene la marca y comienza por mi santuario. Ahí es donde estaban los líderes religiosos. Así será con los ancianos que están delante del templo. Entonces le dijo, contaminad el templo y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. Pero hay algo que ocurrió antes, y que fueron apóstatas y fueron destruidos. ¿Recuerdan el trono que vino en Ezequiel 1 para separar a aquellos que estaban lamentando versus los que estaban practicando las abominaciones, los que estaban adorando el sol? Si vamos al capítulo 10, vemos nuevamente el trono, pero ahora el trono no viene a Jerusalén, ahora el trono está maldiciendo el templo. La Shekinah, la gloria de Dios se va a apartar y la ciudad no tendrá protección. Noten Ezequiel capítulo 10, 1 y 2. Dice ahí, miré el firmamento que estaba sobre la cabeza de los querubines, y apareció algo como una piedra de zafiro, que tenía la apariencia de semejanza de un trono. Este es Dios Padre que está sentado en el trono. Y dijo, el que está en el trono, habló al que está vestido de lino fino, entra entre las ruedas, debajo del querubín, llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró mientras yo miraba. En otras palabras, la ciudad será quemada, porque los carbones llenos de fuego están cayendo sobre la ciudad. Y luego en Apocalipsis capítulo 11, en Ezequiel 11, la gloria de Dios se aparta del templo y solo descansa por un momento en la montaña que está en el este. ¿Cómo se llama la montaña que está al este de Jerusalén? Además, esto se completó en la destrucción de Jerusalén. ¿Recuerden cuando Jesús habló sobre la destrucción del templo? ¿A dónde Jesús fue inmediatamente después de hablar de la destrucción del templo? Él fue ¿a dónde? Al Monte de los Olivos, y habló las palabras de Mateo 24. Se quedó un tiempo ahí sobre el Monte de los Olivos y cerró la probatoria para los líderes religiosos. Así que noten Ezequiel 11, 22 y 23. Entonces los querubines alzaron sus alas con las ruedas a su lado. Así que el trono se va a ir, y la gloria del Señor subió por medio de la ciudad, por encima de ellos. Y la gloria del Señor subió de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Se quedó ahí. Ahí quedó parado un tiempo, en esperanza de que los habitantes de la ciudad se arrepintieran. Así que Dios envió a Nabucodonosor a la ciudad. Eso lo vimos en 2 de Crónicas 36, 17 al 19.
una descripción de la destrucción de la ciudad, menos aquellos que tienen el sello. Dice en el 36, 17 y 19, por tanto trajo contra ellos el rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. Noten aquí la conexión con lo que vimos. Y no tuvo compasión del joven, ni de la virgen, ni del anciano, ni del débil. Los entregó en todos en su mano. Y todos los objetos de la casa de Dios, grande y pequeño, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey y sus jefes, todo esto se lo llevó a Babilonia. Luego que, noten aquí está la representación simbólica de cuando tiraron los carbones. Quemaron la casa de Dios, derribaron el muro de Jerusalén y quemaron a fuego todos sus palacios y destruyeron todas sus posesiones preciosas. Ahora, noten esto. Despierten. ¿Saben por qué Dios destruyó la ciudad? Porque estaban violando el sábado, adorando el sol y atropellando el sábado. ¿Dónde la Biblia dice eso? Vamos a Jeremías capítulo 17. Jeremías 17, versículo 21 al 27. Yo sé que estos pasajes son largos, pero les puedo decir que la descripción, pero es que quiero que lo vean en la Biblia. Noten Jeremías 17, 21. Así dice el Señor. Mirad por vosotros mismos y no lleves carga. ¿Cuándo? En el día de reposo. Ni la introduzcas para las puertas de Jerusalén, ni saques carga de nuestras casas en el día de reposo, el sábado. Ni hagas ninguna obra, sino santificad el día de reposo. Creo que Jeremías está tratando de resaltar algo. Pero ellos no obedecieron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron el cuello para no oír ni recibir instrucción. Y será, si me escuchan atentamente, dice el Señor, y será, dice, que si me escuchan atentamente, ¿qué? Si me obedecen, para no pasar ninguna carga por las puertas de esta ciudad ¿cuándo? En el día de reposo, sino santificar el día de reposo para no hacer ningún trabajo en él. Entonces entrarán por las puertas de la ciudad reyes y príncipes, sentados en el trono de David, montados en carros y caballos, ellos y sus príncipes, acompañados de los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, y esta ciudad permanecerá para siempre. Si hubieran guardado el sábado, ¿qué hubiera pasado? La ciudad se hubiera mantenido para siempre. Pero ¿qué pasó porque violaron el sábado? Vamos a seguir leyendo. Vamos a terminar esta parte. Dice, y vendrán de la ciudad de Judá y de los alrededores de Jerusalén, de la tierra de Benjamín y de la tierra baja, de los montes y del sur, trayendo holocaustos y sacrificios, ofrendas de cereal, incienso, trayendo sacrificios de alabanza a la casa del Señor. Pero si no me escuchan, para santificar el día de reposo, como si no lleven una carga al entrar por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, en el sábado, encenderé ¿qué? ¿Por qué fue destruida la ciudad? Porque estaban adorando el sol y pisoteando el sábado. Extenderé fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. ¿Están viendo el cuadro? Ahora vamos a hacer una transición. ¿Vamos a tener algo parecido en el fin del tiempo? ¿Qué día será guardado por la mayoría de los cristianos en el fin? El día del sol. Y alguien dirá, bueno, Pastor Bor, no es lo mismo adorar el sol que adorar en el día del sol. Y yo le digo que en principio sí es lo mismo. Me explico. ¿Quién creó el sol? Dios. ¿Lo creó para ser adorado? No, es un objeto secular. ¿Qué pasa si tomas y lo haces un objeto de adoración? Eso se llama ¿cómo? Idolatría. Ahora déjame preguntarle otras preguntas. ¿Quién creó el primer día de la semana? Dios. ¿Lo creó para la adoración? No. ¿Y qué pasa si lo conviertes en un día de adoración, en el día de reposo? Es idolatría. No importa si es un objeto o un día. Cualquier día que el hombre haga para la adoración, que el Señor no hace para la adoración, es que es idolatría.
Nadie hoy en el mundo cristiano de verdad adoraría el sol literalmente, pero el principio de adorar el domingo, un día hecho por el hombre, están básicamente transgrediendo el mismo principio. Y este es el pueblo de Dios que lo está haciendo. Ahora, ¿se acuerdan la historia de Belsasar, el último rey de Babilonia? Vamos a Daniel capítulo 5, del 1 al 4. Quiero que noten algo muy interesante, y es esto. La esencia de esta historia es que Belsasar tomó lo que era santo y lo trató como si fuera algo común. ¿Están conmigo? Tomó lo que era santo y lo trató como si fuera algo común. Y la razón por la cual hizo eso es porque estaba bajo la influencia del vino. ¿Se están dando cuenta de lo que está ocurriendo aquí? Vamos a leer lo que dice Daniel 5, del 1 al 4. Belsasar, el rey de Babilonia, hizo un gran banquete para 1000 de sus señores y bebió vino en presencia de los 1000. Mientras probaba el vino, Belsasar dio la orden de traer los vasos de oro y plata de su padre Nabucodonosor había tomado del templo que había estado en Jerusalén, para que bebiera de ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas pudieran beber de él. Entonces, nos dice el versículo 3, trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo de la casa de Dios, que habían estado en Jerusalén, y bebieron el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas, y bebieron vino y alabaron a los dioses. ¿Eso no fue una abominación? Sí, porque los vasos eran santos y los van a utilizar para un uso común. Ahora noten esto, lo que dice en el versículo 4. Bebieron vino y ahora viene la idolatría. Y alabaron a los dioses de oro y plata, bronce, hierro, madera y piedra. ¿Qué pasa cuando cuando agarras lo santo y lo usas como común? Lo que ocurre es la idolatría. Ahora viene otra historia en el Viejo Testamento, donde cómo Dios mira a los que cosan lo común y lo tratan como si fuera santo. Noten Levítico capítulo 10. ¿Recuerdan la historia de Nadab y Abiú? Los hijos de Aarón. ¿Ven? Ellos comieron el pecado al revés. Tomaron lo común, fuego común, y lo presentaron como el Señor, como si fuera santo. Y noten lo que dice, que después que hicieron eso, lo que Elena White dijo. Lo que Levítico dijo, y después voy a leer una cita. Noten Levítico 10, 8 al 11. Esto es después de la experiencia de los dos hombres. No bebas vino, ni bebidas embriagantes, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entres en el tabernáculo de reunión, para que no mueras. No bebas el Kool-Aid, el jugo. Continúa, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Ahora, ¿por qué no podían beber el vino? Para que puedas distinguir entre lo santo y lo común, entre lo santo y profundo. Hay una ramera que da vino en Apocalipsis, donde no distinguen entre lo santo y común. Así que el versículo dice, para que puedas distinguir entre santo y profanar, entre inmundo y limpio. Y no solo eso, para que enseñes a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dado por mano de Moisés. La hermana White escribió en volumen 19 de manuscritos, dice, entre cristianos profesos hay idólatras, hombres y mujeres que no están sellados por Dios. Muchos han subvertido la fe cristiana en idolatría, dando a una institución hecha por el hombre la gloria y el honor que Dios requiere para su día de reposo, y obligando a otros a adorar este ídolo. Ella está hablando del domingo como idolatría. Entonces seguramente serán visitados con los juicios retributivos de Dios, que se derramarán sin mancha, sin mezcla de misericordia, sobre los que desprecian la ley de Dios y no se arrepienten.
Interesante, ¿no? ¿Cómo tú crees que Dios se siente cuando los cristianos toman un día común de trabajo, que es el domingo, y lo presentan a Dios como si fuera santo? ¿Cómo tú crees que Dios se siente cuando toman un día santo y lo usan como si fuera común? Si Dios hubiera aceptado eso, entonces tendría que pedirle perdón a Belsasar y a Nadab y a Abiú. Cuando Dios dijo el sábado es el séptimo día, Él dice sábado. Y alguna gente dice, bueno, eso no importa qué día. Escuche claro esto. Se nos dicho en la Biblia que el sábado conmemora la creación. Dios descansó en el séptimo día. ¿Por qué tenemos que descansar en el mismo día que Dios descansó? Déjame darle una ilustración. El 4 de julio, el Día de la Independencia aquí en Estados Unidos. ¿Por qué lo celebramos ese día? Porque ese fue cuando el evento histórico ocurrió. ¿Podemos celebrarlo en junio 20? No, porque ese no es el día cuando el evento ocurrió. Mi aniversario es diciembre 23. Imagínense en eso, el día de la Navidad y el matrimonio. Un ganador. ¿Cómo tú crees que mi esposa se sentiría si yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? De hecho, este año serán 50 años de casados. Una mujer muy paciente es ella. Pero ¿qué tú crees que pasaría si yo le dijera, estoy tan aburrido? Cada año celebramos diciembre 23, diciembre 23. Vamos a celebrarlo en el aniversario en enero 23. Ella me diría, ¿estás bien? ¿Por qué no podemos celebrarlo en enero 23? O en febrero o marzo 23, ¿por qué no? Porque ese no fue cuando el evento original ocurrió. Así que cuando el rey francés dice que debemos guardar el domingo en conmemoración de la creación, porque no es el día que Dios descansó. ¿Están conmigo? Tiene que ser el mismo día que el evento ocurrió. Ahora vamos en Apocalipsis, capítulo 18. Tenemos una ramera. ¿Qué representa una mujer en la profecía? Una iglesia. Una mujer apóstata. Entonces, una mujer apóstata, ¿verdad? Una mujer ramera es una iglesia apóstata. ¿Cómo se llama la iglesia? Babilonia. ¿Es una iglesia global? Sí, porque ella está sentada sobre multitudes, naciones y lenguas. El que está sentada significa que ella los domina. Ella reina sobre ellos. ¿Está involucrada con los políticos del mundo? Sí, dice que fornica con los reyes de la tierra. No solamente una iglesia, sino un estado. Tiene hijas. Sí, tiene hijas que nacieron porque es la madre de las rameras. Ella da vino para embriagar a las naciones, diciendo que el día de descanso del Señor fue cambiado del sábado al domingo. Y dándole vino, no pueden distinguir entre lo santo y lo común. Tiene una historia de derramar sangre de los fieles mensajeros de Dios. Sí. Ella afirma haber cambiado la santa ley de Dios, el sello de la ley, a otro día. Sí. Ese es el cumplimiento final de Ezequiel. Aquellos que tienen el sello de Dios guardan el sábado en honor al Creador. No adoran el domingo porque es igual a la idolatría. Y están entre cristianos miles y miles que aman al Señor. Sinceramente, son cristianos sinceros que viven de acuerdo a la luz que tienen. Ellos necesitan saber cuál es el asunto final. Porque si son sinceros, entonces van a escuchar el llamado y van a salir de ella, mi pueblo. Ahora, como les expliqué antes, el asunto no es de días. El asunto es de autoridad. ¿Saben qué pasó con los protestantes? Es que los protestantes nunca fueron
capaz de cortar su relación con la madre. Y tú dices, ¿cómo será eso? Los protestantes enseñan que el domingo es el día que debemos guardar. ¿De dónde lo sacaron? De la mamá. Los protestantes enseñan que el alma es inmortal. ¿De dónde sacaron eso? De la madre. Los protestantes enseñan que el domingo es el día de guardar y que los pecadores serán quemados en el infierno para siempre. ¿De dónde sacaron eso? De la madre. Nunca pudieron separarse completamente de la iglesia madre. Y por lo tanto, ellos regresan a la madre. Le voy a leer una cita de John O'Brien, que fue profesor de teología en la Universidad de Notre Dame. Él escribió más de 50 libros durante sus tiempos ahí. Él, de hecho, está retando a los protestantes. Dice, pero dado que el sábado, no el domingo, está especificado en la Biblia, ¿no es curioso que los no católicos que profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia, observen el domingo en lugar del sábado? Sí, por supuesto es inconsistente, pero ese cambio se hizo unos 15 siglos antes de que naciera el protestantismo, y en ese momento la costumbre se observaba universalmente. Han continuado los protestantes con la costumbre, aunque se basa en la autoridad de ¿qué? En la autoridad de la Iglesia Católica y no en un texto explícito de la Biblia. Ahora noten esta parte importante. No se lo pierdan. Esta observación permanece como un recordatorio de la Madre Iglesia, de la que se separaron las sectas no católicas, como un niño que huye de su casa, pero todavía lleva en el bolsillo una foto de su madre o un mechón de su cabello. Qué declaración, ¿verdad? Así que esa es la razón por la cual somos adventistas del séptimo día. La gente pregunta, ¿qué nombre más raro? Pero eso enseña que creemos en un comienzo divino, sobrenatural y un fin sobrenatural y todo lo sobrenatural entre medio. La hermana Bay dijo que el nombre que se escogieron fue el nombre correcto. No debemos darnos vergüenza llamar nuestra iglesia iglesia de la comunidad o iglesia adventista de una junta. Cuando la gente dice, es una debilidad. Y guardamos el sábado en el séptimo día, como dice la Biblia. Y que Jesús vendrá y sellará. Y tenemos que prepararnos para estar sellados. Yo confío que lo que hemos estudiado será útil para ustedes. Y que nosotros escogeremos y que le diremos a otros, porque creo que estamos viviendo en el último remanente de tiempo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Te pido que estés con nosotros ahora que nos vamos a ir, que tu espíritu nunca se vaya de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.